Hola, hola. Vamos a avanzar en sistema de ecuaciones lineales. Ya estamos llegando casi al final. Hoy vamos a ver las aplicaciones. Para eso voy a hacer un pequeño resumen, recordando que para resolver sistemas de ecuaciones lineales 2×2 debemos tener en cuenta algunas cosas. Primero, que hay sistemas compatibles e incompatibles. Los compatibles, hay dos tipos determinados que tienen una única solución, cuando las rectas se cortan y sale un punto, e indeterminado, cuando hay infinitas soluciones, y eso era cuando la recta una estaba sobre la otra. E incompatible era cuando no tenían soluciones los sistemas, es decir, las rectas eran paralelas. Y habíamos visto allí unas condiciones que se debían cumplir en cuanto a proporcionalidad de los coeficientes para ver cuál de estos tres casos eran. ¿Y cómo resolver un sistema? Vimos el método gráfico y métodos analíticos. El de sustitución, el de igualación, reducción y la regla de Cramer. Entonces vamos a presentar el siguiente objetivo: utilizar los métodos de resolución de igualación, sustitución, reducción y Cramer para resolver problemas. Yo voy a plantear tres problemas, cada uno los voy a solucionar de un método distinto y tú vas a quedar a cargo de hacer uno con el método que falta. Dice el problema: dos ángulos son suplementarios y el mayor excede al menor en 40 grados. ¿Cuáles son los valores de los ángulos? Entonces, te recuerdo que para resolver un problema, lo primero que hay que hacer es plantearse el problema, ver cuáles son los datos, plantearse el problema que iría ahí en el sistema, hacer el cálculo y finalmente, como es un problema de planteo, debemos dar una respuesta escrita. Ahí está el espacio para que veamos. Entonces, dos ángulos son suplementarios. ¿De qué estamos hablando? Que hay dos ángulos. Y dice el mayor excede al menor en 40, es decir, uno es más grande y uno es más chico. Entonces voy a tener que decir quiénes son ellos. Dice, sean X e Y los ángulos, con X el ángulo mayor. Esto va a ser importante para la otra ecuación. ¿Cómo se traduce que dos ángulos son suplementarios? Recuerdo que ángulos suplementarios son aquellos que al sumarlos dan 180. Entonces la primera ecuación será X más Y igual 180. Eso significa que es un suplementario. Y la segunda ecuación, que el mayor excede al menor en 40, se puede plantear como si al mayor le resto el menor, da 40. ¿Ya? O podríamos haber dicho el mayor es igual al menor sumándole 40. ¿Ya? Porque exceder significa es más grande en esa cantidad. Como el mayor es más grande en 40, cuando yo le resto el valor menor, da como resultado 40. Y este lo voy a elegir hacer por reducción. Al elegir hacer por reducción queda, ya me doy cuenta, están igualados los coeficientes y con signo contrario, así que puedo hacerlo inmediatamente. X más X, 2X, 0Y, 180 más 40, 220. Eso es lo mismo, el 0Y no afecta, así que queda 2X igual 220. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo al 220 y quedó 110. Y hemos encontrado el valor de X. Ahora debemos buscar el valor de Y. Para eso emplazamos el resultado en una de las ecuaciones. Yo elegí en 1. Entonces donde sale X voy a poner su resultado. Y voy a continuar con la ecuación igual. Es decir, sería 110 más Y igual 180. Despejo la Y, el que está sumando pasó al otro lado restando y quedó 180 menos 110 igual 70. Así que las soluciones serían 110 y 70. Veamos si es cierto. Acuérdense que hay que comprobar. 110 más 70 da 180. Bien. 110 menos 70 da 40. Sí. Bien. Entonces la respuesta es el ángulo mayor es 110 y el ángulo menor es 70. Ahí tenemos nuestro primer problema resuelto. Pasamos al segundo. Dice, al sumar dos números se obtiene 60 y al aumentar el primero en 20 unidades se obtiene el segundo disminuido en 10 unidades. ¿Cuáles son los valores? Entonces tengo que fijarme que tengo dos números. Y se plantean dos ecuaciones. Dice, al sumar los números. Entonces lo primero que tengo que ver que un número es X y como el otro es distinto le voy a llamar Y. Planteamos las ecuaciones. Al sumarlos dan 60, es decir, X más Y igual 60.
Después la segunda ecuación dice, al aumentar el primero en 20, es decir, al primero le sumo 20, se obtiene, eso significa es igual, eso es obtener, es igual, el segundo valor que sí, disminuido en 10, es decir, le quito 10. Y ahí están planteadas las dos ecuaciones. Entonces, dije que voy a trabajar en este método por sustitución. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar una de las dos ecuaciones y voy a dejar entonces una incógnita libre. Despejamos x en la primera ecuación. Es decir, para despejar x voy a pasar la y para el otro lado, quedando x igual a 60 menos y, porque el y se fue para allá. Y ahora, ese cambio, este despeje que hice, lo voy a cambiar en la segunda ecuación. En lugar de la x, voy a poner eso, 60 menos y. Por tanto, me va a quedar 60 menos y más 20 igual a y menos 10. 60 menos y, reemplaza la x, más 20 igual y menos 10. Resolvemos entonces ahora la ecuación. Entonces, este y lo pasé para allá, como estaba sumando pasó restando. El 10 sigue ahí con su signo, el 60 pasó para allá restando y el 20 igual. Menos y con menos y da menos 2y, menos 10, menos 60, menos 20 da menos 90, porque signos iguales se suman. Como aquí el y está negativo, multiplico toda la ecuación por menos 1 y eso significa que voy a cambiar los signos del lado izquierdo, pero también del lado derecho. Así que los dos quedaron positivos. Y finalmente el 2 que está multiplicando pasó dividiendo y queda que la y vale 45. También si uno se quiere evitar esta multiplicación por menos 1, lo que tendría que haber hecho era haber pasado la y para allá y el menos 10 para el otro lado. Y hubiese llegado al mismo resultado, pero sin tener que trabajar con negativos. Encontramos la y. ¿Cómo encuentro la x? Volvemos al despeje y reemplazamos ahí el valor. Entonces, esa era la sustitución que habíamos elegido, entonces ahí reemplazamos. Y ponemos que x es 60 menos el valor que encontré, 45, que es 15. Veamos, antes de dar la respuesta, si cumple o no cumple la condición. Dice, si se suman esos números da 60, bien. Al x le sumo 20, 20 más 15 es 35. Da lo mismo que el y, que es 45 menos 10, sí, también da 35. Entonces está bueno. Así que podemos dar la respuesta. Los números son 15 y 45. Pasamos al tercero. Dice, un padre tiene 20 años más que su hijo. Si suman las edades de ambos, se obtiene medio siglo. ¿Qué edad tiene cada uno? ¿Cuáles son las incógnitas acá? La edad del padre y la edad del hijo. A una le llamo X y a la otra le llamo Y. Entonces X la del padre y la del hijo. Entonces, si el padre tiene 20 años más que su hijo, lo puedo plantear así. El padre tiene 20 años más que el hijo. O también podría haberlo dicho X menos Y igual 20, como lo hicimos en el primer ejercicio. Y después dice, si la suma de las edades de ambos obtiene medio siglo, es decir, si sumo la edad del padre y la edad del hijo, X más Y, me da medio siglo, es decir, 50 años. Ahora voy a resolver por igualación. Para eso me fijo que la X ya está despejada, entonces en el segundo también voy a despejar la X. Recuerda que para igualación ambas ecuaciones se despejan en la misma incógnita. Entonces ahí para despejar la X, el Y que está sumando va a pasar al otro lado restando. Ahora que tengo despejada la X en ambos y me doy cuenta X igual a eso y X igual a esto otro, junto las dos ecuaciones con un signo igual de separación, dando 20 más Y igual a 50 menos Y. Paso las y a un lado, los números sin y al otro, respetando el orden de la operación. El que está restando pasa sumando, el que está sumando pasa restando, y más y son 2y y 50 menos 20 es 30. Si igual 30, el 2 que está multiplicando pasa dividiendo, así que quedó que la y es 15, se le da del hijo. Y el padre tiene 20 años más que el hijo, es decir, el padre tendría 35 años.
¿ya? Y ahora compruebo si se cumple o no. 35 es 15 más 20, sí. Y si sumo 35 más 15 da 50. Así que está bien. Esas son las respuestas. Así que la respuesta es: el padre tiene 35 años y el hijo tiene 15 años. Te he planteado tres problemas, uno resuelto por reducción, otro por igualación y uno por sustitución. Elige tú ahora uno de los tres y resuélvelo a través de Kramer. ¿Qué sigue después? Vamos a ver GeoGebra, y una vez que terminemos con GeoGebra, toca repasar y hacer la guía evaluada. Nos vemos.